Soy guardabosques en las tierras altas de los muertos. Mi nombre es Peter Tully y mi historia no es una feliz. Protejo una tierra rebosante de horrores más allá de tus más vertiginosas pesadillas. La verdad de esta región es un secreto custodiado por unos pocos almas cargadas. Es nuestro deber proteger al mundo de los terrores retorcidos que hay en este lugar. He visto cosas que los ojos no pueden discernir y he aprendido cosas que las mentes no pueden entender. Después de 20 años de este infierno interminable, estoy listo para compartir mi historia. No es, de ninguna manera, un relato corto. Y esto es solo el comienzo. Cuando me mudé a Escocia en la primavera de 2004, era un joven. Dejé atrás la Fuerza Policial Metropolitana y acepté un puesto como guardabosques en las tierras altas de Escocia. María y yo esperábamos comenzar una familia. Era un nuevo comienzo. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó María. Por supuesto, dije. ¿Y tú? Bueno, es un poco tarde para que ambos estemos haciendo estas preguntas ahora, María se rió, señalando hacia la ventana. Ya estamos en Escocia. Sonreí. Lo sé, pero siempre puedes decir la palabra. Podríamos subir a ese coche y volver a Londres. No me importa Londres, dijo, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello. Me importas tú. Besé su frente. Esto no será como la ciudad, María. Es pacífico aquí afuera. Cada trabajo viene con desafíos, Peter, dijo ella. ¿Estás listo para meterte de lleno en el trabajo? Puedes tomarte más tiempo para recuperarte. Te amo, dije, apretando fuertemente a mi esposa. Pero estoy listo para esto. Éramos tan ingenuos. Las tierras altas son una región de Escocia conocida en todo el mundo, y sin embargo, no es verdaderamente conocida por nadie. Al menos, no este particular pedazo de bosque embrujado, un lugar que no revelaré. Las tierras altas son una región vasta y extensa, y rezo para que nadie encuentre mi parque. Sería sabio que nunca intentaras hacerlo. Cuando llegué al pub local del pueblo, en mi primer día de inducción, me encontré con miradas frías de los bebedores madrugadores del establecimiento. Era el tipo de actitud distante que a menudo reciben los recién llegados de los lugareños, especialmente un inglés en un pueblo escocés. Las antiguos prejuicios nunca mueren, ¿verdad? Por aquí, Peter, gritó roncamente un hombre. Me di la vuelta para ver a Matthew Wright, el anciano que reconocí de mi entrevista de trabajo. Solo había pasado un mes desde nuestra llamada en línea, y sin embargo, el hombre de alguna manera había envejecido unos 10 años o más. Debió haber estado en sus finales de los 60 en ese momento, y solo podía suponer que era un envejecimiento inducido por el estrés. El resultado, muy probablemente, de que Matthew cumpliera con sus deberes como guardabosques, dado la desaparición del guardabosques anterior 3 meses antes. Esa fue la verdadera razón de la preocupación de María respecto al nuevo trabajo. Las circunstancias turbias que rodeaban la apertura del puesto en primer lugar. Hola, Matthew, dije, sentándome frente al hombre curtido. ¿Cómo estás? Estoy bien, respondió en una voz ronca y suave. Tú y la esposa están instalados. Asentí con la cabeza. Sí. Este pueblo es idílico, interrumpió bruscamente Matthew. Pintoresco. Tranquilo. Hermoso. Me moví incómodamente en mi asiento, inseguro de cómo debería responder al repentino comentario brusco. Hay verdad en eso, dijo el anciano. Pero este refugio es la punta de seguridad sobre el iceberg. Debajo de la superficie, las cosas parecen bastante diferentes. No estoy seguro de entender, respondí incómodamente. Yo no esperaría que entendieras, dijo Matthew, haciendo una pausa por un momento. Me impresionaste en tu entrevista, Peter. Hubo una razón por la que hice tantas preguntas sobre tu tiempo en la fuerza. No estaba buscando a una persona común. Estaba buscando a alguien que ya hubiera enfrentado el horror cara a cara. Contuve el trago que subió involuntariamente a la parte superior de mi garganta. ¿Estás bien?, preguntó Matthew, posiblemente notando que el color había desaparecido de mi rostro. Asentí, componiéndome. Sí, estoy bien. Solo. Bueno, estoy pensando en la mujer que ocupaba el puesto antes que yo. Shirley Pond, dijo Matthew. Entiendo tu vacilación, Peter. ¿Quién querría ocupar el puesto de una persona desaparecida? Bueno, no te mentiré. Estos bosques son peligrosos.
El trabajo conlleva riesgos. Lo sé, dije. Me advertiste. No había revelado esa información a María, sabía que ya estaba inquieta por mi regreso al trabajo después del colapso nervioso en Londres. Así es, dijo Matthew, suspirando. Pero, bueno, ¿qué imaginas que le pudo haber pasado a Shirley? ¿Cuál es la peor cosa que has imaginado? Fruncí el ceño ante la horrible naturaleza de la pregunta. Imaginé que había caído por un acantilado montañoso o había encontrado su fin a manos de un animal. Aún así, hay muy pocos animales salvajes en las tierras altas. Un jabalí podría haber atacado al guardabosques, pero era muy improbable. Aquí está la cosa, Peter, dijo Matthew, viendo que no tenía respuesta. Tu fantasía más oscura no se compara con la verdadera naturaleza del bosque. Y aunque deseo desesperadamente contarte lo que encontrarás en el bosque, no lo haré. ¿Por qué?, pregunté, frunciendo el ceño. Matthew suspiró. No me creerías, muchacho. Simplemente no me creerías. Déjame intentarlo, dije. No, respondió, sacudiendo la cabeza. Te reirías en mi cara y te irías. Dijo mucho sin decir mucho. Y comencé a juntar las piezas en mi cabeza. El hombre, sin duda, creía en críptidos. Monstruos. El coco. Quizás la vieja Ness misma, escondiéndose en el lago. Siendo un chico de ciudad inglés con un enfoque racional de la vida, no creía en tales cosas. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Alguna especie de criatura?, pregunté. Matthew me miró durante unos segundos, quizás buscando el más leve indicio de una sonrisa en mi rostro, cualquier señal de burla, y estaba seguro de que me despedirían antes incluso de comenzar. Hay quienes saben lo que yace en esos bosques, dijo Matthew, asintiendo con la cabeza hacia un par de bebedores en el pub. Han visto cosas. Ver es la única forma de hacer que una persona realmente crea. Bueno, ¿por qué no contrataste a un local?, pregunté. Míranos, Peter. Somos viejos. Demasiado viejos. Y no podría pedirle a nuestros hijos. ¿Pero un extraño? Bueno, eso parecía. Matthew de repente hizo una pausa, rascándose la barbilla con contemplación. Sabes, creo que me apresuré en esto. Tal vez tú. Tú mismo lo dijiste, interrumpí, sintiendo que la oportunidad laboral se me escapaba de las manos. Nadie más está en condiciones para el puesto. Tiene que ser yo. De repente, Matthew golpeó su puño sobre la mesa y todo el pub quedó en silencio. Nadie se movió un músculo. Nadie emitió un sonido. Esperé a que el hombre recuperara su compostura calmada nuevamente. Peter, dijo eventualmente. Ni siquiera sabes qué hay en esos bosques. No, estuve de acuerdo. Pero sé que tengo que redimir, simplemente tengo que hacer esto, Matthew. Y, como dijiste, no creeré hasta que lo vea por mí mismo. E incluso entonces, no creerás, susurró Matthew. Sonreí victoriosamente. Entonces, ¿eso significa que tengo el trabajo? Solo si aceptas una cosa, dijo. Sigue, respondí. Matthew suspiró. Una vez que tomes este camino, no puedes abandonarlo. Asentí en aceptación. No estoy seguro de si el hombre me veía como valiente o como un idiota. Imagino que era una mezcla de ambos. Sea cual sea el caso, Matthew dejó de resistirse. A regañadientes me llevó del pueblo a la torre de vigilancia, una estructura de madera que se cernía sobre la región montañosa que se convertiría en mi dominio. Las tierras altas de los muertos, dijo Matthew, mientras salíamos del coche. Ese es un nombre ominoso, respondí. Matthew suspiró. Cosas terribles han sucedido aquí. Hemos tenido nuestra cuota de tragedias a lo largo de las décadas. El maestro, dije, recordando vagamente una cierta noticia. Sí, dijo Matthew. Lo que hizo fue impensable. Asentí, caminando hacia la escalera al pie de la torre de vigilancia. Has dejado de interrogarme por información sobre los bosques, notó el hombre. Encogí los hombros. Sé que no me lo dirás. ¿Para qué sirve? Yo, solo sé que huirías, dijo. No por miedo. Lo más probable es que consideraras este trabajo como una farsa. Pensarías que soy algún tipo de chiflado. Ya lo pienso, pensé, conteniendo una risa. Matthew describió las tareas que se esperaría que realizara. Buscaba cosas que decir,
prolongando el periodo de iniciación, posiblemente esperando que cambiara de opinión. Finalmente, el hombre suspiró pesadamente. «Bueno, supongo que será mejor que me vaya», dijo Matthew. Asentí. «Todo va a estar bien». «Está bien», respondió incierto. No hubo palabras de despedida sabias del viejo, un hombre que, tal vez, no era realmente tan viejo. Más endurecido por las cosas que había experimentado. Como pronto aprendería. Durante las primeras horas de mi turno, admiré las vistas impresionantes desde mi refugio en lo alto de la torre de vigilancia. El impresionante terreno escarpado se extendía hasta el horizonte. Los lagos brillaban bajo el sol de la tarde. Pastos verdes y colinas rocosas se encontraban más allá de mi sereno bosque de pinos. Era un lugar de belleza excepcional. Tierras altas de los muertos, me pareció un nombre cruel. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando el sol comenzó a ponerse. Y en el suave resplandor anaranjado de la luz decreciente del día, vi algo peculiar. A unas millas de distancia, el bosque parecía estar en movimiento. Después de levantar apresuradamente mis binoculares a mis ojos, vi que los árboles habían sido derribados y un edificio había aparecido inexplicablemente en el claro. ¿Qué diablos?, empecé, agarrando inmediatamente mis cosas y corriendo fuera de la puerta. Para cuando llegué al pie de la escalera de la torre de vigilancia, la luz del día casi había desaparecido por completo. Encendí mi linterna y comencé a navegar entre los altos árboles que habían parecido tan pequeños y manejables desde la altura de la torre. Sin embargo, en el suelo, me sentía pequeño y frágil. Esto solo empeoró a medida que caía la noche y una pesada manta de oscuridad me envolvía. «Vamos», me dije a mí mismo. «Detente. Ya te estás volviendo un lugareño. Creyendo en fantasmas y demonios». Culpé a la tragedia del maestro de la naturaleza supersticiosa de los habitantes del pueblo. El trauma puede hacer cosas terribles a la psique de una persona. Y el hombre en cuestión había hecho cosas más allá de lo terrible para el pueblo. Había leído sobre ello en el periódico varios años antes. Arnold Aberchamp llevó a 3 niños al bosque, cometió actos indecibles y luego se ahorcó de un árbol. Nada sobrenatural allí. Desagradable, pero desafortunadamente muy humano en su naturaleza. Eso fue lo que repetí mientras caminaba más adentro del bosque, más lejos del calor y la comodidad de la torre de vigilancia. Pero cuando llegué al claro, ya no pude racionalizar nada. Un edificio había emergido del inframundo, había atravesado la hierba y la tierra, destrozando los árboles circundantes. No había tala ni construcción hecha por el hombre. Este edificio, brotando de la nada, se había creado a sí mismo. Y cuando me di cuenta de que reconocía la estructura, retrocedí horrorizado. Era la escuela del pueblo. Una representación cubierta de musgo y espantosa del edificio acechaba en las profundidades de las tierras altas de Escocia en plena noche. «¿Cómo?», susurré, temblando. Matthew tenía razón. Los horrores del bosque tenían que ser vistos para ser creídos. Pero ni siquiera había visto los verdaderos horrores todavía. Un grito atravesó la noche y caí al suelo, logrando aferrarme a mi linterna. El sonido inquietante y dolorido venía del vientre del edificio demoníaco. Un edificio que claramente acababa de surgir del infierno mismo. Y, sin embargo, desafiando toda sensatez, me encontré trepando de pie y caminando hacia las puertas delanteras entreabiertas. Redención. Se me había servido en bandeja de plata. Una oportunidad para enmendar mis errores. Una oportunidad para olvidar Londres. Abrí de par en par las puertas astilladas, casi sacando una de ellas de sus bisagras. Luego, pisando el terreno accidentado que había surgido a través de las grietas del piso de baldosas, dirigí mi linterna hacia el gran abismo ante mí. Estaba iluminando un pasillo cubierto de maleza, olvidado desde hacía mucho tiempo. El pasillo apocalíptico estaba lleno de casilleros oxidados cubiertos de enredaderas. Las baldosas se desmoronaban bajo mis pies, cediendo paso a tierra y rocas. Y mientras desaparecía más profundamente en el edificio paranormal, comencé a arrepentirme de mi decisión. Pero al igual que Matthew y los otros habitantes del pueblo, el trauma me estaba guiando ciegamente hacia adelante. ¡Ayuda! Una voz distorsionada gritó desde la oscuridad. Seguí el sonido por un pasillo a la derecha, descubriendo que mi linterna parecía estar luchando por penetrar las gruesas sombras de los pasillos. La atmósfera de la escuela estaba inclinada, desarticulada.
Había una oscuridad más allá de la comprensión dentro de esas paredes. Y había un silencio que cedía al sonido de mi corazón latiendo. «Por favor», gritó una niña. Venía de una habitación al final del pasillo. Aula 11A. Estabilizando mi linterna en mi mano temblorosa, di pasos tentativos hacia la entrada, finalmente escuchando algo. Un sonido de rasguño en un edificio, por lo demás, silencioso. Con la mano libre presionada contra la puerta, la empujé suavemente. Reveló una pequeña habitación con 3 sillas y un pizarrón en la pared del fondo. Pero no había nadie dentro. Solo quedaba el sonido cada vez más fuerte del rasguño desde arriba. «Hola», llamé. El rasguño se detuvo. Y todo lo que quedó, una vez más, fue el sonido de mi corazón latiendo, un ritmo cada vez más acelerado. Sin previo aviso, los azulejos del techo cedieron. Grité de terror cuando 3 cuerpos cayeron. Caí por la puerta abierta y miré la aterradora escena desde el suelo. 3 niños de la escuela, 2 niños y una niña, se balanceaban de las cuerdas que conducían a un vacío oscuro más allá del techo desaparecido. Pero estos no eran cadáveres. Los niños tenían cuencas oculares huecas hundidas profundamente en sus rostros. Sus bocas abiertas revelaban abismos negros que coincidían con sus ojos, y su piel era superficial, apenas se aferraba a sus esqueletos, al igual que sus uniformes destrozados apenas se aferraban a sus cuerpos. Pero lo más horrible de todo era que sus cuellos se habían alargado hasta un par de pies de longitud. Con cada balanceo, sus cuerpos terriblemente largos rozaban ligeramente los azulejos del suelo. ¡Ayuda! Mis ojos se dirigieron a la niña muerta, cuya boca vacía y sin vida se retorció para pronunciar esa siniestra súplica. Congelado, me levanté y di media vuelta. Podía escuchar gemidos de agonía detrás de mí mientras corría por pasillos sin luz, luchando por encontrar la salida de la escuela. Todo lucía diferente. Estaba atrapado en un laberinto que cambiaba constantemente. Y cuando finalmente encontré la entrada principal de la escuela, el suelo comenzó a temblar. El techo encima descendía lentamente, y mientras la tierra llenaba la entrada de la escuela, me di cuenta de que el edificio espectral se estaba hundiendo. Corrí hacia la salida, tratando desesperadamente de mantener el equilibrio sobre la superficie rocosa bajo mis pies. Podía sentir el aire fresco filtrándose por la puerta. Mi cerebro estaba despertando de un trance. ¿Por qué había entrado aquí?, me pregunté. El lugar embrujado claramente se había metido en mi cerebro, pero casi estaba libre de él. Y entonces, mientras me arrastraba por la puerta medio hundida, algo agarró mi tobillo. «Te perteneces», gritó una voz siniestra. Me giré para enfrentar una mano que emergía de una grieta en la tierra. Un miembro esquelético casi sin carne se deslizaba hacia arriba. Y cuando emergió su rostro, la sangre se me heló en las venas. Al igual que los de los niños, estaba podrido, con cuencas oculares poco profundas y una boca ennegrecida. Una boca que se abrió de par en par, liberando un grito profundo e implacable. Y mientras contemplaba la cosa no viva, mi mente llenó los vacíos. Recordé la imagen del artículo de noticias. Arnold Abercham. El edificio se estaba hundiendo en el suelo debajo, y la abominación de un mundo infernal estaba tratando de llevarme al vacío. Hundí mis uñas en la tierra, escarbando desesperadamente para mantenerme en el mundo de arriba. Y entonces vi algo. Iluminando el agujero oscuro, apenas pude distinguir otro par de manos podridas. Delgadas, pero igual de inquietantemente sobrenaturales. Los dedos quebradizos se enrollaron alrededor del rostro inhumano del maestro, y el hombre gruñó ferozmente mientras una criatura invisible lo separaba de mí. Cuando mi tobillo finalmente se escapó del agarre de Abercham, me puse de pie, viendo cómo el suelo se sellaba sobre la escuela embrujada y sus habitantes. El bosque de repente parecía tan pacífico. Pero había perdido toda su belleza. Solo había tomado una noche para que entendiera al hombre malhumorado. Sin detenerme para recuperar el aliento, corrí de regreso a la torre de vigilancia. Y luego me senté en mi oficina, temblando, hasta que Matthew llegó alrededor de las 5 de la mañana. Vio mi rostro pálido y sonrió con lástima. «Traté de advertirte», dijo. «¿Cómo es posible, real?», susurré. «¿Qué viste?», preguntó en voz baja. «El maestro de escuela», respondí. Matthew Wright levantó una ceja inquisitiva y abrió los ojos. «¿Abercham?». «Sí», dije. «¿No es eso lo que viste?». Negó con la cabeza. «Peter, hay muchas cosas en este bosque.
Y ninguna de ellas. He renunciado, interrumpí. Pero ya lo sabías. Espera, dijo Matthew con firmeza. ¿Qué te dije? No me importa, dije, dirigiéndome hacia la puerta. El anciano agarró fuertemente mi brazo mientras pasaba junto a él en la entrada. ¿Lo harás?, dijo. Una vez que tomes este camino, no puedes abandonarlo. Solo mírame, respondí. Si intentas dejar las tierras altas, continuó Matthew, negándose a soltar mi brazo. Te unirás a los no muertos. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Matthew se acercó y susurró. Ahora perteneces al bosque. Todos lo hacemos. Miré a los ojos del anciano y vi, por un segundo, las mismas cavidades vacías que me habían mirado desde el rostro de Arnold Haversham. Y luego recordé las palabras de la entidad escalofriante. Te perteneces. Estás mintiendo, dije. Entonces, ¿por qué no nos hemos ido?, preguntó Matthew. Sabiendo lo que sabemos, ¿crees que elegiríamos quedarnos aquí? Estás loco, respondí, liberando mi brazo. Eso es todo. Matthew me siguió por la escalera mientras me alejaba apresuradamente de él. Piensa en María, dijo. ¿Qué tiene que ver esto con ella?, gruñí, deteniéndome y enfrentando al hombre. Todos en este pueblo están enlazados con las tierras altas, explicó, poniendo una mano en mi hombro. Traté de advertirte, Peter. No, no lo hiciste, dije, gruñendo mientras me enfrentaba al anciano. Me atrajiste a este pueblo maldito. Me engañaste para que aceptara este trabajo. Tus advertencias no significaban nada. Sabías que te vería como nada más que un viejo loco contando historias. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sí, respondió Matthew. Tal vez. Pero tenía que hacerlo por el pueblo. Necesitamos un guardabosques y estoy desmoronándome por momentos. Hacerlo por el pueblo, grité, riendo maníacamente. ¿Qué utilidad tengo yo contra horrores de esa magnitud? Matthew agarró ambos de mis hombros fuertemente y habló fríamente. El bosque necesita almas. Ese es nuestro propósito. Sacrificamos nuestras almas a él cada noche. Le damos una parte de nosotros mismos. Y a cambio, perdona al pueblo. Perdona a todos. Me detuve. La cara cansada y desgastada del hombre finalmente tuvo sentido. Todos excepto nosotros, susurré. Matthew asintió. Todos excepto nosotros. Así que me mato lentamente, como tú, pregunté. ¿Ese es mi destino? Salvas al pueblo, dijo. Ese es tu destino en la vida. Desearía poder ofrecer un final feliz. Pero 20 años después, a la edad de 42 años, me encuentro convirtiéndome en el ahora fallecido Matthew Wright. He asumido su papel como un hombre consumido y desgastado. Un hombre que, noche tras noche, se sacrifica a las tierras altas de los muertos. ¿Y por qué? Para proteger a María. Para proteger a nuestro hijo, Henry. Para proteger a todos. Me esfuerzo por liberarme de esta prisión. Aunque he aprendido cosas en las últimas 2 décadas, la verdad completa de estos bosques aún es un misterio para mí. Aún así, hay más en mi historia. Esto es solo el principio. Mi nombre es Peter Tully y soy guardabosques en las tierras altas de Escocia. Antes fui oficial de policía, pero no fue hasta que entré en este bosque que experimenté un miedo verdadero. He visto cosas en los últimos 20 años que te helarían la sangre. Los cadáveres no muertos viven en el denso corazón del bosque. En mi primer turno nocturno, los encontré en una escuela embrujada y apenas escapé con vida. Matthew Wright era el hombre mayor que me ofreció el trabajo. Me advirtió que horrores se escondían en el bosque, pero no reveló que sería mi prisión. Si algún aldeano intenta salir de este lugar, se unen a las legiones de terrores no muertos dentro del bosque. Y es por eso que sacrifico mi vida al bosque cada noche. Es mi destino. Las tierras altas de los muertos es una tierra enferma. Exige mentes. Y los guardabosques llevan esa carga. A cambio, este lugar paranormal perdona al pueblo. Desearía que ese fuera el final de mi historia, pero la vida no me ha tratado con cartas justas. En 2006, después de 2 años en el trabajo, nació Henry. No puedo creer que tengamos un bebé escocés, bromeó mi esposa.
No estoy seguro de que así funcione, María, respondí, sonriendo. Todavía somos ingleses. Estás en negación, dijo ella. El pequeño estará pronto contigo y con Matthew en el pub, tomando pintas y hablando sobre aquella vez que vio una serpiente añadidora en el bosque. No sé. No tengo idea de qué hablan ustedes dos. Gruñí, cambiando de tema. Pero mi esposa no me dejaría en paz. ¿Por qué odias hablar sobre la vida como guardabosques?, preguntó. Es solo Matthew. Él es mi jefe. Es difícil verlo como un amigo, dije. No podía hacerme contarle la verdad. ¿Cómo habría abordado el tema? Matthew nos atrajo aquí con falsas pretensiones. El bosque está maldito. Estamos malditos. Y ahora, nuestro bebé está maldito. De todos modos, ella no me habría creído. Oh, genial. Ahora estoy sonando como el viejo, pensé. Traté de concentrarme en el pequeño faro de luz que habíamos traído a casa. La vida nos había dado algo puro. Tenía una esposa y un hijo. No todo en mi existencia era terrible. Aún así, no estarías aquí si tuviera una historia agradable para ti. Era finales de noviembre de 2006. Henry tenía 10 meses. Y estaba tan consumido por los deberes de la paternidad que apenas tenía la fortaleza mental para soportar la tortura nocturna del bosque. Pasaba la mayoría de las noches durmiendo en la habitación resguardada en la parte superior de la torre de vigilancia. Mi corazón se sentía más ligero, en verdad. El bosque ya no puede lastimarme, me dije a mí mismo. Pero claramente, las conexiones en mi cerebro privado de sueño no estaban funcionando. Debería haberme dado cuenta de que no estaba permitiendo que el bosque se alimentara de mi alma. Y eso significaba que tenía hambre. Peter, gritó María. Su desgarrador grito de agonía me despertó de mi siesta pretrabajo. Empapado en sudor, me restregué los ojos y miré el reloj despertador. 9:30 de la noche. 1 hora antes de que comenzara mi turno. María, gimió somnoliento. Henry se ha ido, chilló en una voz apenas humana. Cada tendón de mi cuerpo se tensó. Salté de la cama, me puse mi uniforme de guardabosques y corrí hacia la habitación del bebé. La ventana estaba destrozada y la cuna vacía de Henry se mecía de manera inquietante con el viento. Escuché el estruendo. Y... ¡oh, Peter! Ya se había ido cuando subí las escaleras, sollozó María, antes de gritar de nuevo. ¿Quién podría llevarlo? ¿Quién haría esto? No lo sé, María, dije, abrazando a mi esposa. Pero lo traeremos a casa. Lo encontraré. Salí corriendo de la casa, directo a mi coche. Noté cómo las nubes negras se mezclaban con el cielo nocturno. Se acercaba una tormenta. Mi vecino, Tommy, estaba parado en su jardín delantero. Con los codos apuntando hacia afuera, se agarraba las caderas con las manos. Estaba chasqueando los dientes y sacudiendo la cabeza desaprobadoramente. Cuidado en tu turno esta noche, Peter, me advirtió. El clima está empeorando. Tommy, necesito que tú y Maggie cuiden a María por mí, dije, desbloqueando mi coche. El hombre frunció el ceño. ¿Qué diablos te pasa, muchacho? Señalé animadamente hacia la ventana del segundo piso que ya no existía. Y cuando Tommy miró hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué ha pasado allí?, preguntó. No lo sé, dije, abriendo la puerta del coche. Pero no me importa eso, Tommy. Henry se ha ido. No me detuve para decir nada más. Algo en mi instinto me decía que tenía que conducir. Henry estaba en el bosque. Podía sentirlo. Atravesé las calles desiertas de nuestro pueblo, dirigiéndome hacia la carretera que conducía a las tierras altas de los muertos. Y mientras conducía, me di cuenta de un creciente rugido desde el cielo arriba, un gemido gutural. Y luego un relámpago cegador iluminó el bosque por delante. Fue seguido por un trueno amenazante y una lluvia torrencial. Cuando finalmente llegué a la torre de vigilancia, la tormenta había alcanzado un frenesí febril de luz y sonido. La estructura de madera se balanceaba inciertamente bajo la tensión del implacable viento. Y cuando otro relámpago golpeó el bosque, iluminó la habitación resguardada en la parte superior de la torre de vigilancia. Fue entonces cuando noté algo realmente terrible. La silueta de una criatura alta con brazos y piernas delgadas. Casi tenía la forma de una mujer. Y en sus brazos sostenía un bulto.
Henry. El relámpago desapareció y la habitación volvió a sumirse en la oscuridad. Salí disparado de mi coche y atravesé el espeso barro viscoso que llevaba hasta la escalera de la torre de vigilancia. Iluminando el camino con mi linterna, subí los escalones de 2 en 2, perdiendo repetidamente el equilibrio en el metal mojado. Un repentino ruido de cristales rotos me sobresaltó y me apoyé contra la barandilla. Me sorprende haberlo escuchado sobre el rugido de la lluvia y el trueno, pero los instintos paternales son increíblemente poderosos y los vellos de mi piel se pusieron de punta. Me incliné sobre el lado de la barandilla, mirando hacia arriba en la parte superior de la torre de vigilancia. Y luego grité horrorizado al ver 2 brazos arrugados y descoloridos estirándose temblorosos sobre el borde del pasamanos del último piso. Los dedos de una longitud anormal estaban enrollados alrededor de una manta familiar cubierta de estrellas. No había absolutamente ninguna duda en mi mente. Henry estaba dentro. No, grité. Todavía estaba a 20 pies de la cima de la torre. No iba a llegar a tiempo. Los dedos se soltaron y el bulto se precipitó hacia abajo. Sentí que el mundo se ralentizaba a mi alrededor. Mientras me inclinaba hacia atrás sobre el borde de la barandilla, vi cómo la manta se desenrollaba sobre mí y el pequeño Henry, con los miembros agitándose, caía de ella. Sus ojos aterrados nadaban en lágrimas y chillaba maniáticamente mientras caía hacia mí. Su cuerpo conectó torpemente con mi pecho y me apresuré frenéticamente a recogerlo. Contra todo pronóstico, lo atrapé. Perdí el equilibrio por un segundo, pero logré sostener mi cuerpo contra la barandilla. Y luego, nos alejé a ambos a salvo. Con el corazón latiendo con fuerza, bajé corriendo la escalera y me quedé perplejo al encontrar otro vehículo de guardabosques estacionado junto al mío. Era Matthew. ¿Qué haces aquí?, grité sobre la lluvia. María me llamó, gritó Matthew. ¿Está bien, Henry? Déjanos en paz, gruñí, abriéndome paso a empujones frente al hombre. Has estado durmiendo allí arriba durante tus turnos, continuó Matthew. Sin aventurarte en el bosque. Sin alimentarlo. ¿Me has estado vigilando?, pregunté. Tengo un pueblo que proteger, Peter, dijo el hombre. Entonces tú encárgate, grité. Tengo un bebé. No duermo. Y tú no dijiste que no podía pasar mi turno en la torre de vigilancia. No le has estado dando al bosque lo que necesita, Peter, dijo Matthew. Así que encontró otra forma de obtener lo que quería. Necesitas llevar a Henry a casa, dije, ignorando los comentarios regañosos del hombre. Tomé el asiento de coche de Henry de mi vehículo y lo aseguré en el coche de Matthew. Luego, me volví para enfrentar la parte superior de la torre de vigilancia. No había visto emerger a la espeluznante criatura alta y delgada. ¿Aún está allí arriba?, me pregunté, preparándome para ver una forma oscura en la escalera. Pero no pasó nada. Soy un hombre viejo. No me queda mucha energía, muchacho, tosió el hombre. No quieres que tome las riendas. Nos condenaría a todos al olvido. ¿Qué vi allí arriba?, pregunté, ignorándolo. Una mujer alta lo arrebató, y... ¿Mujer?, preguntó Matthew, con los ojos abiertos y el labio tembloroso. Sí. Dije. Bueno, algo que parecía una. Matthew miró la torre de vigilancia, antes de correr hacia la puerta del conductor de su coche. Me miró por última vez y pronunció una advertencia de despedida. Quédate en el bosque esta noche, gritó roncamente. No te retires a la torre de vigilancia. Vi al hombre alejarse rápidamente en su coche y suspiré profundamente. Solo me importaba que Henry estuviera siendo llevado a un lugar seguro. Pero mientras estaba bajo el fuerte aguacero, empapado hasta los huesos, me pregunté si podría perecer por hipotermia en lugar de cualquier pesadilla que acechaba en el bosque. Había dado al bosque lo que quería. No miedo, exigía atención. La vida de mi bebé casi me había sido arrebatada. ¿Qué más querían las tierras altas? Seguramente, había pagado por mi crimen de descuidar ese lugar miserable durante meses. Ojalá Matthew me hubiera dicho lo que vendría después. La tormenta cesó. No lentamente. No naturalmente. Todo sonido se detuvo abruptamente, al igual que la lluvia y los relámpagos. Las nubes desaparecieron rápidamente, dejando paso a un parche de luz de luna en el pequeño claro en el que me encontraba. Un rugido comenzó bajo mis pies. El sonido de la tierra moviéndose. Y luego, una mano brotó del suelo ante mí,
la misma mano que había visto anteriormente en la noche. Los dedos de araña se dispararon hacia afuera a una velocidad aterradora. Antes de que tuviera un momento para reaccionar, la palma espeluznante se plantó en mi rostro. Me hundí en la oscuridad. Ya no estaba en el bosque. Estaba en el mundo de esa mujer. Esa cosa. Y me mostró terrores que, incluso después de todos estos años, todavía luchaba por poner en palabras. No te contaré todas las cosas que vi. Algunas cosas no pueden ni deben ser vistas. Me mostró los cuerpos de mis seres queridos. Imágenes tan vívidas, casi tangibles. Y todavía recuerdo el rostro de María. Lágrimas de sangre goteaban de sus ojos mutilados, tiñendo sus pálidas mejillas. La mujer me torturó con estas visiones durante horas. Cuando desperté, estaba envuelto en una manta en mi coche. Entré en pánico por un segundo, creyendo que había abandonado mi deber, pero luego vi el coche de Matthew junto al mío. Él estaba sentado en el capó. Salí de mi vehículo con piernas temblorosas y miré mi reloj. Era algo después de las 7 de la mañana. El sol naciente arrojaba un resplandor fantástico sobre un bosque que de repente parecía tan calmado y tranquilizador. Un reino diferente al de la noche anterior. Te encontré en el pasto, dijo Matthew. Pensé que estarías más cómodo en el coche. Asentí con la cabeza, sin querer agradecer al hombre que me había condenado a esa vida infernal. No tiene que ser así, dije. Debe haber algo que pueda poner fin a todo esto. Matthew se detuvo durante mucho tiempo antes de decir algo completamente inesperado. No eres el único guardabosques cargado con esta tarea. Esta aflicción no muerta es una enfermedad. Se está extendiendo. Hay otros pueblos y aldeas malditos por ella. ¿Qué es ella?, pregunté. Nadie lo sabe, respondió. Alguien lo sabe, dije. No puedo permitir que Henry sufra este destino. Tengo que encontrar una manera de salvarlo. No, tengo que encontrar una manera de salvarnos a todos. No estaré aquí para ver eso, muchacho, dijo el anciano. Estoy tan cansado. Y después de tantos años, estoy empezando a entender lo que Matthew quería decir. Experiencias de un guardabosques en el Reino Unido. Estoy de vuelta con otra historia que me gustaría compartir contigo, o más bien siento la necesidad de compartirla contigo ya que no hay nada que me guste de ella. Cuando alguien desaparece en nuestros parques nacionales, el equipo británico de búsqueda y rescate es contactado de inmediato. Sin embargo, siempre están al menos a media hora de vuelo de distancia y, aún así, solo tienen cierto tiempo de vuelo antes de tener que regresar a repostar sus helicópteros. Esto deja gran parte de la búsqueda en manos de los guardabosques, ya que conocemos todas las áreas y senderos muy bien. Siempre es una situación llena de adrenalina estar en ello, ya que nunca sabes cuál será el resultado. Por lo general, el helicóptero avista a las personas perdidas dentro de los 20 minutos de unirse a la búsqueda. Pero luego están las personas desaparecidas. Debes saber que entre los guardabosques nos referimos a estas situaciones con dos categorías: personas perdidas y personas desaparecidas. Una persona perdida es un escenario de búsqueda y rescate normal, alguien tomó el camino equivocado y no ha sido visto durante un tiempo, y quizás sumemos una pierna rota para que sea más emocionante. Lo principal es que los encontramos, aunque estén un poco magullados. Una persona desaparecida es alguien que no ha sido visto durante más de un día o si la situación parece extraña. Por ejemplo, cuando la gente simplemente parece desaparecer. Tengo un caso en particular que voy a compartir contigo. Te advertiré más cerca del momento, pero hay contenido bastante explícito en este recuerdo, así que aquí tienes tu preadvertencia. Era un turno bastante estándar. El cielo apenas comenzaba a oscurecerse cuando el sol se hundía hacia el horizonte y yo estaba sentado en la estación de guardabosques atendiendo llamadas y revisando correos electrónicos cuando una mujer entra corriendo por la puerta absolutamente desconsolada. Su cabello está hecho un desastre con hojas enredadas en él. Su maquillaje está todo corrido por su rostro y sus ojos están rojos de llorar. Me está diciendo que su hijo estaba a su lado un minuto y cuando se metió en los arbustos, justo fuera del sendero, para hacer pis, nunca volvió. No hubo grito, ni ruido, nada. Supe en ese instante que teníamos una persona desaparecida entre manos y mi corazón se detuvo. Un niño desaparecido siempre es una mala noticia y rara vez tiene un final feliz.
Había estado en el arbusto tal vez 2 minutos cuando su madre lo llamó y ella salió corriendo hacia el bosque para tratar de encontrarlo. Fue muy afortunada de haber regresado al sendero sin perderse o algo peor, si me preguntas. Traté de calmarla lo mejor que pude y la llevé a un mapa, y después de mostrarle dónde estaba nuestra estación, le pedí que intentara localizar su ubicación promedio en ese momento mientras yo hacía algunas llamadas. Al principio protestó, pero después de asegurarle que habíamos enfrentado este tipo de situaciones muchas veces antes, logró confiar en mis instrucciones y comenzó a rastrear sus pasos en el mapa. Inmediatamente llamé al equipo SAR más cercano a nosotros y les dije que la ubicación exacta estaba por confirmarse, pero que enviaran un helicóptero por un niño desaparecido. Nos dieron una ETA de 40 minutos. Reuní a todos los guardabosques de servicio y después de confirmar con la mujer donde creía que estaban cuando desapareció, todos nos asignamos cuadrículas en el mapa para revisar y salimos. Fuimos muy minuciosos en nuestra búsqueda y cada uno cuadriculó la zona de manera muy efectiva, sin dejar ni una piedra sin remover. Así que nos adentramos más y más en el bosque en este punto. Habíamos estado buscando un par de horas, pero los perros aún no habían encontrado el rastro del niño y simplemente estábamos haciendo una búsqueda rutinaria. El helicóptero zumbaba sin parar y todos estábamos en silencio. Nadie realmente hablaba mucho mientras buscábamos a los niños. Creo que es debido al hecho de que es un niño lo que estamos buscando, no un adulto que pueda cuidarse por sí mismo. Estaba sintiendo este pesado nudo en mi estómago. ¿Sabes, ese tipo de sensación que tienes cuando sabes que va a ser un esfuerzo inútil? También debo mencionar que ahora está oscureciendo y no queda mucha luz, y lo poco que queda está completamente bloqueado por los árboles, así que de aquí en adelante usamos linternas. Nunca encontraremos a este niño, colega, dijo mi compañero con una voz completamente apagada. No hables así. Nunca sabemos qué podríamos encontrar mientras buscamos, respondí bruscamente. Aunque en lo más profundo de mi ser sabía que ese niño se había ido. El helicóptero regresa para repostar y vuelve de nuevo. Después de unas horas más de búsqueda, está oscureciendo mucho y decidimos dar por terminada la noche, ya que todos necesitamos estar de regreso antes de que el bosque sea completamente consumido por la oscuridad. La mujer se quedó en una de las camas médicas que habíamos preparado previamente para su hijo, aunque dudo que haya dormido en absoluto. Observo las cámaras que están profundamente en el bosque, algo en la zona donde el niño podría haber caminado. Después de una hora o así sin nada, eventualmente decido dar por terminada la noche. No encontramos a este niño al día siguiente, ni al siguiente día, por cierto. 3 semanas después, uno de nuestros guardabosques transmite por radio que han encontrado el cuerpo del niño en lo profundo del bosque y que necesitamos llegar allí y rápido, sonaba preocupada. Algunos guardabosques y yo nos subimos a una camioneta 4x4 que usamos para adentrarnos rápidamente en el bosque y nos dirigimos hacia la ubicación descrita. Es un claro cerca de una antigua entrada a una cueva cerrada. Los árboles parecen inclinarse hacia la entrada de la cueva como si estuvieran observando atentamente lo que sea que esté por salir. Llegamos después de un trayecto de 10 o quizás 15 minutos. Fue uno de los viajes más incómodos y tensos de mi carrera, ya que el sendero para vehículos rara vez se usaba, ya que no teníamos muchas razones para llegar tan lejos en el bosque y nunca viajábamos a esta velocidad. Estacionamos en el claro y nos acercamos a lo que resultaría ser una de las experiencias más perturbadoras de mi carrera. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para advertirles que lo que describo a continuación podría ser perturbador para algunos y causar angustia. El niño estaba acurrucado en posición fetal, acostado del lado izquierdo, y podría haber parecido que había muerto naturalmente si no fuera por el enorme charco de sangre en el que estaba acostado, junto con el hecho de que estaba completamente desnudo. Giramos su cuerpo rígido hacia atrás y creo que todos retrocedimos como si alguna fuerza nos hubiera empujado a todos al mismo tiempo. Alguno maldito desgraciado le había abierto el vientre permitiendo que todas sus entrañas se derramaran. Pero el horror no terminó ahí. Oh, Dios, no. Por favor, comprendan que este no es un recuerdo fácil para mí recitar, así que discúlpenme por no entrar en demasiados detalles, aunque dudo que sientan que se perdieron algo. La izquierda de este niño estaba completamente ausente. Su ojo izquierdo, oreja izquierda, mano izquierda, pie, etc. Estaba horrorizado y no me avergüenza decir que vomité violentamente casi instantáneamente al tomar todo esto por un momento. Cada corte era muy limpio y ordenado. Más de lo que podrías imaginar que un cirujano podría hacer, especialmente en el bosque.
Lo que fue aún más horroroso fue que el cuerpo no podía tener más de unos pocos días. Quienquiera que lo haya llevado y hecho esto lo mantuvo como rehén durante casi 3 semanas. El pensamiento de lo aterrorizado que debe haber estado este niño todavía me enferma incluso ahora, casi 7 años después. Lo informamos y un helicóptero médico se llevó su cuerpo para ser examinado por la policía y revisado en busca de huellas digitales, etc. Normalmente no estamos destinados a estar al tanto de las investigaciones posteriores una vez que han abandonado el parque. Sin embargo, los agentes de policía locales solían actualizarnos regularmente sobre los resultados de estos hallazgos. Un oficial llamó para informarnos y su voz sonaba apagada. Sonaba casi como si estuviera muy deprimido por hacer la llamada y puedo entender por qué. La autopsia reveló que los cortes parecían haberse hecho mientras el niño estaba vivo. Además, parecía que no había rastros de comida en el estómago del niño, así que claramente no fue alimentado. Aparentemente, faltaban más partes del cuerpo, pero solo agradecí al oficial por informarme y colgué lentamente el teléfono. Me quedé allí llorando durante unos buenos 20 minutos antes de transmitir esta horrible actualización a algunos colegas. Cómo ese niñito no murió antes es algo que no puedo comprender. No puedo ni siquiera contemplar cómo pudo haber ocurrido esto, pero quien sea o lo que sea que lo haya hecho es definitivamente peligroso. Extremadamente peligroso. Esa senda estuvo cerrada por un buen tiempo y hubo patrullas armadas por esa zona del bosque durante casi 4 meses después, en un intento desesperado por encontrar una pista de quién hizo esto o al menos dónde sucedió. No encontramos nada. Ni siquiera las otras partes del cuerpo. Incluso exploraron la cueva que aún era segura para acceder, a pesar de estar cerrada debido a muchas muertes debido a la falta de seguridad. Esta no es la única experiencia de esta naturaleza que ocurrió, sin embargo, voy a cortarla aquí. Por favor, mantengan a sus hijos cerca de ustedes y si necesitan ir al baño deben esperar o ustedes deben acompañarlos y nunca alejarse mucho del sendero. No más de 5 metros sería mi recomendación. A menos que sepan exactamente lo que están haciendo. Manténganse seguros, amigos. Soy un oficial de búsqueda y rescate para el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Tengo un historial bastante bueno para encontrar personas desaparecidas. La mayoría de las veces, simplemente se desvían del camino o resbalan por un pequeño precipicio y no pueden encontrar el camino de regreso. La mayoría de ellos han escuchado el viejo dicho de quedarse donde están y no se alejan mucho. Pero he tenido 2 casos donde eso no sucedió. Ambos me preocupan mucho y los uso como motivación para buscar aún más duro en los casos de personas desaparecidas en los que me llaman. El primero fue un niño que estaba recogiendo bayas con sus padres. Él y su hermana estaban juntos y ambos desaparecieron al mismo tiempo. Sus padres perdieron de vista a ambos por unos segundos y en ese tiempo ambos niños aparentemente se alejaron. Cuando sus padres no pudieron encontrarlos, nos llamaron y salimos a buscar el área. Encontramos a la hija bastante rápido y cuando le preguntamos dónde estaba su hermano, nos dijo que lo había llevado el hombre oso. Dijo que le dio bayas y le dijo que se quedara callada, que quería jugar con su hermano por un rato. Lo último que vio de su hermano fue que estaba montado en los hombros de el hombre oso y parecía tranquilo. Por supuesto, nuestro primer pensamiento fue el secuestro, pero nunca encontramos rastro de otro ser humano en esa área. La niña también insistía en que no era un hombre normal, sino que era alto y estaba cubierto de pelo, como un oso, y que tenía una cara extraña. Buscamos en esa área durante semanas, fue una de las llamadas más largas en las que he estado, pero nunca encontramos ni un solo rastro de ese niño. La otra fue una joven que estaba de excursión con su mamá y su abuelo. Según la madre, su hija había trepado a un árbol para obtener una mejor vista del bosque y nunca había bajado. Esperaron en la base del árbol durante horas, llamando su nombre antes de pedir ayuda. Nuevamente, buscamos en todas partes y nunca encontramos rastro de ella. No tengo idea de dónde podría haber ido, porque ni su madre ni su abuelo la vieron bajar. En varias ocasiones, he estado fuera buscando solo con un perro de búsqueda y rescate y han intentado llevarme directamente hacia acantilados. No colinas, ni siquiera caras de roca. Acantilados rectos y verticales sin posibles agarres. Siempre es desconcertante y en esos casos generalmente encontramos a la persona al otro lado del acantilado o a kilómetros de distancia de donde nos ha llevado el perro. Estoy seguro de que hay una explicación, pero es bastante extraño.
Un caso particularmente triste involucró el hallazgo del cuerpo de una niña. Una niña de 9 años cayó por una pendiente y quedó empalada en un árbol muerto en la base. Fue un completo accidente, pero nunca olvidaré el sonido que hizo su madre cuando le dijimos lo que había pasado. Vio la bolsa del cuerpo siendo cargada en la ambulancia y dejó escapar el lamento más desgarrador y desgarrado que he escuchado. Era como si toda su vida se estuviera derrumbando a su alrededor y una parte de ella hubiera muerto con su hija. Oí de otro oficial de búsqueda y rescate que se quitó la vida unas semanas después de que ocurriera. No pudo vivir con la pérdida de su hija. Me asocié con otro oficial de búsqueda y rescate porque habíamos recibido informes de osos en la zona. Estábamos buscando a un tipo que no había regresado de un viaje de escalada cuando se suponía que lo haría y terminamos teniendo que hacer algo de escalada seria para llegar a donde pensábamos que estaría. Lo encontramos atrapado en una pequeña grieta con una pierna rota. No fue agradable. Había estado allí durante casi 2 días y su pierna estaba obviamente infectada. Pudimos llevarlo en un helicóptero y escuché de uno de los técnicos en emergencias médicas que el tipo estaba absolutamente inconsolable. Seguía hablando de cómo estaba bien y cuando llegó a la cima, había un hombre allí. Dijo que el tipo no tenía equipo de escalada y llevaba un abrigo y pantalones de esquí. Se acercó al tipo y cuando éste se dio la vuelta, dijo que no tenía cara. Estaba en blanco. Se asustó y terminó tratando de bajar de la montaña demasiado rápido, por eso había caído. Dijo que podía escuchar al tipo toda la noche, bajando de la montaña y emitiendo estos horribles gritos amortiguados. Esa historia me molestó mucho. Me alegra no haber estado allí para escucharla. Una de las cosas más aterradoras que me han pasado fue durante la búsqueda de una joven que se había separado de su grupo de excursionistas. Estuvimos fuera hasta tarde en la noche porque los perros habían detectado su olor. Cuando la encontramos, estaba acurrucada debajo de un gran tronco podrido. Le faltaban los zapatos y la mochila, y estaba claramente en estado de shock. No tenía ninguna herida y pudimos hacerla caminar de regreso a la base de operaciones. En el camino, seguía mirando hacia atrás y preguntándonos por qué ese hombre grande con ojos negros nos seguía. Nosotros no veíamos a nadie, así que simplemente lo descartamos como un extraño síntoma de shock. Pero cuanto más cerca estábamos de la base, más agitada se ponía esta mujer. Seguía pidiéndome que le dijera que dejara de hacer gestos hacia ella. En un momento dado, se detuvo, se dio la vuelta y empezó a gritar hacia el bosque, diciendo que quería que la dejara en paz. Que no iba a ir con él, dijo, y no nos entregaría a él. Finalmente logramos que siguiera moviéndose, pero comenzamos a escuchar estos ruidos extraños que venían de todas partes. Era como tos, pero más rítmico y profundo. Era casi como de insecto, no sé realmente cómo describirlo. Cuando estábamos a la vista de la base, la mujer se volvió hacia mí y sus ojos estaban tan abiertos como puedo imaginar que podría abrirlos un humano. Me tocó el hombro y dijo, él dice que te diga que te apures. No le gusta ver la cicatriz en tu cuello. Tengo una cicatriz muy pequeña en la base de mi cuello, pero está casi oculta bajo mi cuello, y no tengo idea de cómo esta mujer la vio. Justo después de que lo dice, escucho esa extraña tos justo en mi oído y casi salto de mi piel. La apresuré hacia la base, tratando de no mostrar lo asustado que estaba, pero debo decir que estaba realmente feliz cuando dejamos esa área esa noche. Esta es la última que contaré y probablemente sea la historia más extraña que tengo. Ahora, no sé si esto es cierto en cada unidad de búsqueda y rescate, pero en la mía, es algo así como una cosa regular no dicha con la que nos encontramos. Puedes intentar preguntar sobre ello con otros oficiales de búsqueda y rescate, pero incluso si saben de qué estás hablando, probablemente no dirán nada al respecto. Nos han dicho que no hablemos al respecto por nuestros superiores, y en este punto todos nos hemos acostumbrado tanto que ni siquiera parece extraño. En casi todos los casos en los que estamos realmente adentrados en la naturaleza, hablo de 30 o 40 millas, en algún momento encontraremos una escalera en medio del bosque. Es casi como si tomaras las escaleras de tu casa, las recortaras y las pusieras en el bosque. Pregunté al respecto la primera vez que vi algunas y el otro oficial simplemente me dijo que no me preocupara por ello, que era normal. Todos a quienes pregunté dijeron lo mismo. Quería ir a investigar, pero me dijeron, muy enfáticamente, que nunca me acercara a ninguna de ellas. Ahora simplemente las ignoro cuando me encuentro con ellas porque sucede tan frecuentemente.
Cuando era guardabosques, escuchaba susurros en la oscuridad. Había estado trabajando en el Parque Nacional Great Wolf durante 10 años. Amaba mi trabajo y la serenidad que el parque ofrecía. El sonido de los pájaros susurrando y gorjeando sobre su día llenaba mi cabeza mientras veía el sol salir sobre las montañas y convertía las nubes rosadas en un naranja brillante. Además, conocía cada rincón del parque como la palma de mi mano. Como guardabosques, he visto y escuchado muchas cosas extrañas a lo largo de los años. Algunas de ellas son difíciles de explicar y otras son espeluznantes de verdad. Pero todo es parte del trabajo y he aprendido a tomarlo con calma. Una de las historias más extrañas que he escuchado ocurrió hace unos años. Un grupo de excursionistas había desaparecido en el bosque y lanzamos una masiva operación de búsqueda y rescate. Recorrimos el bosque durante días, pero no pudimos encontrar ni rastro de ellos. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Entonces, una semana después, uno de los excursionistas salió tambaleándose del bosque. Estaba desorientado y confundido, y seguía murmurando sobre cómo el bosque los había tragado. Lo llevamos al hospital y eventualmente se recuperó, pero nunca habló sobre lo que había sucedido en el bosque. Otra extraña ocurrencia sucedió cuando un grupo de campistas informó haber visto extrañas luces en el cielo. Las describieron como brillantes orbes que parecían moverse en un patrón. Investigamos, pero no pudimos encontrar evidencia alguna de un ovni o algo por el estilo. Pero los campistas estaban tan convencidos de que habían visto algo de otro mundo que se negaron a quedarse en el parque por más tiempo. Sin embargo, había una zona que siempre evitaba, los bosques susurrantes, una parte densa y oscura del bosque donde la gente afirmaba escuchar extraños susurros por la noche. Era un pedazo de bosque donde los árboles crecían juntos y las ramas enredadas bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna. El dosel era tan espeso que albergaba una capa completa de epífitas, plantas que crecen en los árboles pero nunca tocan el suelo. En algunos lugares, las lianas colgantes se extendían de árbol a árbol y ofrecían una visión a través de las copas de los árboles, como cuerdas sosteniendo una red invisible en lo alto. Odiaba pensar en lo que podría estar acechando en la oscuridad allí. Algunos decían que eran fantasmas susurrando, mientras que otros decían que eran los espíritus inquietos de los árboles que habían sido derribados en una gran tormenta hace muchos años. Si cual fuera el caso, nunca me acerqué a él. Un día, estaba en mi patrulla de rutina en el bosque brumoso y neblinoso. El olor a humedad de hojas viejas y suelo húmedo se filtraba en el aire mientras pasaba junto a los árboles sin nombre. Un zumbido bajo creció más fuerte y divisé una silueta a través de la niebla. Me llevó varios momentos ajustar mi visión y distinguir que era un alce. De repente, me encontré con un grupo de excursionistas aterrorizados. Estaban apiñados, sus rostros pálidos y sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Temblaban y se aferraban unos a otros, sus cuerpos tensos y preparados como si esperaran un ataque. Sus ropas estaban desordenadas y manchadas de tierra y sudor, y su respiración era superficial y rápida. Afirmaron que se habían aventurado en los bosques susurrantes y habían escuchado voces inquietantes, instándolos a adentrarse más en el bosque. Los excursionistas apenas habían logrado salir, y sus rostros pálidos fueron suficientes para que tomara en serio sus afirmaciones. Oficial, gracias a Dios que estás aquí. Escuchamos estas extrañas voces en el bosque, y no sabemos qué hacer, dijo, su voz temblorosa por el miedo. Asentí, tratando de calmarlos. ¿Pueden decirme más sobre las voces que escucharon? Otro excursionista, una mujer con cabello corto y rizado, habló. Eran como susurros, ¿sabes? Pero eran tan claros y parecían venir de todas partes a nuestro alrededor. No podíamos entender lo que decían, pero era como si nos instaran a adentrarnos más en el bosque. Fruncí el ceño, tomando notas mentales. ¿Vieron algo inusual en el bosque? Los excursionistas negaron con la cabeza al unísono. No, nada. Pero los árboles parecían cerrarse sobre nosotros, y sentíamos que nos observaban, dijo otro excursionista, un joven con una mochila. Escudriñé el área, buscando signos de peligro. De acuerdo, simplemente sigan el camino y salgan del bosque por ahora, dije y el grupo lo hizo. A medida que el sol comenzaba a ponerse, decidí investigar el bosque y poner fin a este misterio. Me adentré en el bosque con una linterna y un walkie-talkie en la mano. La luz del sol se filtraba a través del dosel de los árboles, apenas tocando el suelo y dejando todo en una sombra profunda. Las sombras se extendían como tentáculos, alcanzando hacia lo lejos.
La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El viento aumentó, aullando suavemente y susurrando las hojas de los árboles como si me estuviera llamando hacia adelante. Una extraña quietud colgaba en el aire como si algo escondido esperara en las sombras. A lo lejos, escuché susurros apenas audibles en el viento. A medida que me adentraba más, el aire se volvía más frío e intentaba ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. Entonces me detuve en medio de un pequeño claro y comencé a escuchar. El lugar estaba bañado en una oscuridad profunda y espeluznante, la luz de la luna filtrándose a través del dosel de los árboles. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos, alcanzando profundamente en la oscuridad. La niebla se cernía en el aire, haciendo que los árboles parecieran más grandes e imponentes. El suelo estaba húmedo y fangoso, lleno de agujas de pino y ramas caídas. Un silencio se filtró a través del aire nocturno, interrumpido solo por el suave chirrido de los grillos y el ocasional croar de una rana. La brisa susurraba entre las hojas de los árboles y un búho ululaba a lo lejos. Entonces comencé a escucharlos. Pero no venían del bosque, estaban en mi cabeza. Eran bajos, casi inaudibles, pero profundamente inquietantes. Era como si 1000 voces diminutas estuvieran hablando a la vez, pero todas a la vez. Cada sílaba se susurraba en una lengua de otro mundo, llena de sonidos desconocidos y sílabas desconocidas. Se sentía como una cacofonía de sonidos sobrenaturales que reverberaban en mi mente. Entonces pude distinguir una frase. Vete. Mientras permanecía allí, el tono ominoso de las palabras envió un escalofrío inmediato por mi espina dorsal. Sentí como si alguien o algo me estuviera advirtiendo de un peligro inminente y mi mente procesó rápidamente los posibles riesgos de quedarme en el área por más tiempo. Sin dudarlo un momento, di media vuelta y corrí lejos, fuera del bosque. La adrenalina corría por mis venas, alimentando mi rápida escapada ya que cada paso se sentía como una cuestión de vida o muerte. Podía sentir la presencia de un peligro invisible acechando en las sombras y mi corazón latía con cada momento que pasaba. La densa maleza y las ramas enredadas parecían conspirar en mi contra, pero seguí adelante, luchando contra los obstáculos en mi camino. Mi respiración se volvió entrecortada y mi corazón latía más rápido y fuerte mientras corría por mi vida. Finalmente, emergí del bosque, jadeando por el aire, y me di cuenta de que todo mi cuerpo temblaba de miedo. La advertencia había sido demasiado intensa para ignorarla y estaba agradecido de haberla escuchado. Tomé un momento para recobrar el aliento y calmar mis pensamientos agitados, tratando de entender lo que acababa de suceder en las profundidades del bosque sombrío. ¿Qué demonios fue eso?, murmuré para mí mismo en la seguridad reconfortante de mi coche mientras conducía a casa a 20 millas de distancia. Cuando regresé a casa, por más que lo intentara, el recuerdo de los susurros amenazantes aún persistía en mi mente. Esas voces fueron suficientes para mantenerme despierto hasta altas horas de la noche, mis pensamientos llenos de temor y confusión sobre lo que había sucedido en el bosque. Decidí investigar la zona en un esfuerzo por descubrir la fuente de los misteriosos susurros. Revisé registros históricos y recortes de periódicos digitales, esperando encontrar alguna evidencia de lo que podría haber estado acechando en ese bosque. Lo que encontré fueron solo informes de personas que escucharon los susurros. También encontré artículos de noticias con evidencia de desapariciones y avistamientos extraños, pero no estaba seguro si eran relevantes o no. Lo cierto es que esos informes eran de diferentes partes del bosque cada año. Buscaba un patrón, pero no había nada que pudiera explicar lo que había causado esos susurros. Aunque no descubrí ninguna explicación concluyente para el fenómeno que escuché en el bosque esa noche, podía decir con certeza que había algo extraño acechando bajo su superficie. Todavía no lo entendía. Al día siguiente, estaba tan asustado que llamé enfermo al trabajo. Necesitaba descansar, reunirme y procesar los eventos de la noche anterior. Miré por la ventana. El cielo estaba de un gris profundo, con nubes pesadas que oscurecían el sol y ocultaban cualquier indicio de azul en sus sombras. La lluvia caía en láminas, formando charcos en áreas bajas y desbordándose en las calles. El mundo exterior estaba borroso y distorsionado, un paisaje interminable de gris y niebla. La lluvia golpeaba con fuerza afuera como una sinfonía de tambores, creando un ritmo hipnotizante. Las ventanas estaban borrosas con gotas, creando una banda sonora estática a partir de las gotas de lluvia golpeando el vidrio. El viento soplaba entre los árboles y el trueno retumbaba como olas chocando contra la orilla, y el relámpago brillaba brevemente como una explosión de luz.
Me recosté en mi sofá y escuché las gotas de lluvia, pero unos minutos después, encendí el televisor. Pronto, salió un informe sobre un bosque como la noticia del día. Enormes rocas, árboles y escombros estaban esparcidos por la tierra. La fuerza del deslizamiento de tierra había volteado todo el terreno, dejando un desastre retorcido que se extendía por millas. Grandes rocas habían caído rodando desde la montaña y había destrucción por todas partes. Se habían formado grietas enormes en el suelo y se habían creado profundos barrancos hasta donde alcanzaba la vista. Charcos de agua fangosa reflejaban el cielo opaco y una espesa neblina colgaba en el aire. Entonces me di cuenta de que era el bosque, donde había estado trabajando durante años. El bosque había sido completamente destruido por un deslizamiento de tierra. Buenos días. Comenzamos esta mañana con una noticia de última hora. Un deslizamiento de tierra masivo ha golpeado el Parque Nacional Great Wolf, causando un daño y destrucción extensos, dijo el reportero. La gente caminaba, llevando equipos y buscando sobrevivientes. El deslizamiento de tierra ocurrió temprano esta mañana y ha destruido por completo el parque. No se reportan víctimas fatales en este momento, pero muchas personas están desaparecidas. La causa del deslizamiento de tierra aún se desconoce, pero los funcionarios dicen que las recientes lluvias intensas pueden haber jugado un papel. El parque era un destino popular para excursionistas, entusiastas de la naturaleza y turistas. Se estima que se han causado millones de dólares en daños a la infraestructura y las instalaciones del parque. Esto es una tragedia. El bosque del Parque Nacional era un lugar de belleza natural y ahora se ha ido. No puedo creerlo, dijo un residente local al reportero. Los esfuerzos de recuperación están en marcha y los servicios de emergencia están en el lugar. Sin embargo, se espera que el parque permanezca cerrado por un periodo indefinido. Nuestros pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este desastre, concluyó el reportero su informe de noticias. No podía creer lo que veía, y mi mandíbula colgaba abierta de incredulidad. De repente, todo encajó. Los susurros no estaban destinados a causar daño. Habían estado tratando de advertirnos todo este tiempo. El bosque parecía saber que su fin se acercaba. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.